Yo tengo para mí, y lo escribo en mi último libro, que pasamos de una tecnocracia mafiosa, que fue la última época del PRI, sobre todo a partir de Salinas, a una cleptocracia rampante, ¿sí?, en la época del PAN. Todo se ha revuelto, se ha convertido en un inmenso masacote de intereses. Y es verdaderamente lamentable lo que ha pasado en el país. Los pocos controles que había sobre la corrupción se han desvanecido. Todo el mundo está metido en el negocio, como si hubiera roto la piñata del antiguo régimen y todo el mundo se hubiera aborazado, ¿no?, sobre los dulces y los tejocotes. Tú lo ves así. Dime qué es lo más grave de este asunto. Bueno, hay muchos elementos de corrupción y de irregularidades. Quiero rápidamente hacer algunos comentarios. Primero, la propia Constitución, en el artículo 27, señala que las empresas extranjeras no se pueden ubicar a menos de 100 kilómetros de la frontera y a menos de 50 kilómetros de las costas. Esta es una primera violación. La propia Constitución también señala que la generación, conducción, distribución de la energía eléctrica corresponde al Estado mexicano. Esta es una segunda violación a través de artilugios legaloides para permitir que empresas extranjeras vengan y se instalen en el país, fundamentalmente violentando la Constitución y cometiendo una serie de irregularidades. Tercero, la empresa se instala en una zona altamente sísmica. Cuando uno va por la carretera oceánica entre Tijuana y Ensenada, en esa parte precisamente, un poquito antes de llegar a esa parte de Ensenada donde está Sempra, se señala que es una zona altamente sísmica y de alto riesgo. Ahí es el vértice de lo que es la falla de San Andrés. Si uno va al sismógrafo que está en Ensenada, ve cómo todos los días la tierra se mueve, todos los días hay temblores, y entonces es verdaderamente una bomba de tiempo lo que se instaló ahí. Por otro lado también la violación al programa del Cocotren, donde se ubica que esos terrenos van a ser usados para las zonas, para la cuestión turística, porque esto a la orilla del mar, para la cuestión turística y para las actividades de servicios. Y después un permiso que le dan a una empresa, que es una empresa industrial, porque regasifica, porque genera residuos, y le dan un permiso supuestamente para actividades comerciales, para evadir una serie de requisitos que tiene que cumplir una empresa de carácter industrial. Entonces, se violenta el plan de desarrollo de la región, el Cocotren, se violenta y se da un permiso de uso de suelo fraudulento, porque el permiso tiene que estar firmado por el alcalde y por el secretario del ayuntamiento, y únicamente lo da como una carta el alcalde sin el acuerdo del cabildo y sin un dictamen de la Secretaría de Desarrollo Económico del propio gobierno municipal. Entonces vemos una serie de corruptelas mediante las cuales se ha venido... Bueno, pero esto exigió un tejido de complicidades. Decíamos que está el gobierno de Cedillo, el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón. ¿Esto pasó cuando Calderón era secretario de Energía? Sí, precisamente la historia es, este fenómeno de corrupción tiene una historia que inicia con Ernesto Zedillo. Al final de su mandato, él, como todos sabemos, impulsa la privatización de la energía en este país, es decir, comienza a abrir los contratos. Y hace una reforma legal cimarrona, violatoria de la Constitución. La ley va más allá de lo que la Constitución permite. Sí. En la ley plantean que se puede autogenerar energía. Exacto. Y entonces con esta modificación legal violentan la Constitución, y es un artilugio para el atraco en nuestro país. Precisamente Ernesto Zedillo es el que propone al Congreso una reforma de este tipo, pero para su desgracia el tiempo se le vino encima y no se aprueba. Sin embargo, él como premio, Sempra lo invita al Instituto de las Américas y lo declara como el hombre del año, antes de que concluyera su mandato. El hombre del negocio, vamos. Posteriormente, efectivamente, como todo, Ernesto Zedillo es, desde mi punto de vista, el principal privatizador en este país. Pero bueno, ese es otro asunto.
Con Vicente Fox sucede que Fox concreta la reforma, permite que esos contratos de autogeneración y comienza un entramado en el que Felipe Calderón, como secretario de Energía, empieza a tener contacto con SEMPRA para otorgar estos permisos, para abrir el camino Hay de la una instalación. continuidad Sí. de la última fase del PRI y la del PAN, una especie de contubernio donde se van mezclando los intereses de negocios. Sí, intereses Ninguna alternancia en el poder, ninguna alternancia en el poder económico, sí, sino superposición de intereses. y de una rapacidad tal que esto lleva a la participación del gobierno del Estado a través del gobernador Eugenio Lordú, Sí, gobierno federal y estatal. Exactamente. En los dos, ahí está. gobierno panista, Transferencia de intereses. que es el que, digamos, asume el papel de autoridad definitoria para poder instalar una regasificadora que efectivamente es una bomba de tiempo en Ensenada. Posteriormente, ahora con este gobierno, en el año 2008, Felipe Calderón acude a inaugurar esta empresa y sobre todo es el que ha venido como funcionario respaldando a través de la Profepa y de la Semarnat, ¿sí?, las determinaciones en contra del movimiento. Y encubriendo. Sí. Y no ha habido ninguna demanda, Jaime. Bueno, Ni aquí ni allá. mira, fundamentalmente el papel del Congreso ha sido, me parece en este momento, muy importante, porque ha venido apoyando desde legislaturas pasadas hasta la actual la necesidad de replantear este esquema. Acaban el 1 de marzo, firmaron un acuerdo, apoyaron las acciones que realizó el alcalde para clausurar temporalmente. Se clausuró temporalmente. Se ¿Y qué clausuró. pasó? ¿La volvieron a abrir? A las 5 horas llegaron los funcionarios del gobierno del Estado, acompañados por el Ejército, por las policías federal. El Ejército. El funcionario rompió los sellos y al presidente municipal se le vino el mundo encima, le mandó una carta del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, es decir, todo el mundo protegiendo. Le echaron un montón. Un montón. Cuando evidentemente lo que estaba solamente realizando era acciones respaldadas. ¿Por qué la cerró? La cerró por varias razones. Una, porque no tienen permiso de uso del suelo. O sea, el que tienen es una carta de amor en el mejor de los casos. Una carta personal del expresidente municipal. Violó el plan estatal, es un plan aprobado por el Congreso del Estado y por los 3 cabildos, que se llama Cocotren. No tiene la zona de amortiguamiento, es la única regasificadora en el mundo que no tiene zona de amortiguamiento. En California, la zona de amortiguamiento es más o menos alrededor de 4 millas, evidentemente, y además un conjunto de disposiciones medioambientales. ¿Y con qué pretexto la volvieron a abrir? Nada más así. El pretexto de la fuerza, ¿sí? ¿Así? Y el montón, y diciendo que el presidente municipal estaba realizando acciones en contra de la inversión y que iba a ahuyentar. Pero eso no es un argumento legal. No es un argumento legal, pero además te voy a decir, incluso ahí mismo, en ese terreno, o sea, Ensenada ha sido el municipio peor tratado, es el que menos ingreso tiene per cápita de la distribución presupuestal en el Estado. Está haciendo, en la zona de San Quintín, están los índices de analfabetismo más grandes del país, incluso que en Chiapas y que en Oaxaca. En los campos de jornaleros, el analfabetismo de las mujeres llega hasta el 34%. Oye, ¿y no va a haber una demanda? ¿No había un representante norteamericano que puso una queja? Sí, cómo no. O sea, en la parte de Estados Unidos, por un lado, el contralor de SEMPRA le achacan que él haya sido el responsable de que el terreno que ellos le habían comprado a la difunta haya regresado a su legítimo propietario. Lo corren y este contralor empieza a poner una demanda y empieza a decir un montón de cosas. Construyeron una casa ahí de $20 millones dentro de SEMPRA que está registrada en el ayuntamiento como, $20 millones. como vivienda de interés social. ¿O cómo no? Pues es una vivienda de interés social. Debe vivir muchos allá adentro. Y el diputado Narro habló con Bob Filner, que es el representante demócrata, que incluso él se opuso a que... ¿Dónde lo viste? En San Diego, estuvimos en San Diego y estamos preparando una audiencia en Washington
donde el Congreso norteamericano, a través de la Comisión Anticorrupción, convoque a SEMPRA y convoque también a las otras partes, a los que hemos denunciado a SEMPRA, para tener una audiencia y que tome cartas en el asunto del Congreso norteamericano. Eso allá, pero acá, ¿qué? Bueno, aquí en México también presentamos este punto de acuerdo en el Congreso. Se formó una subcomisión para iniciar todo un proceso de investigación que se está llevando a cabo. ¿Tú la presides? Nosotros somos parte de la comisión, de la subcomisión, pero aparte se solicitó a través de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación toda una investigación, porque se hace la regasificadora y después todos los ductos, se hace la carretera oceánica para que abajo de la carretera con presupuesto federal pasen los ductos de SEMPRA. Entonces, los ductos de SEMPRA pasan por toda la obra de la carretera, pasan por la mitad de Rosarito, pasan por Tijuana, prácticamente convirtiendo a la ciudad de Rosarito y Tijuana ¿Por qué también no se ha hecho una demanda ante la Procuraduría? Yo creo que se configura una demanda. en una zona de riesgo. Sí, se configura una demanda en varios niveles. Uno, lo que está diciendo Narro. Otro, a mí me parece el caso más didáctico de lo que tú señalas, el caso de Luis Telles. O sea, Luis Telles genera toda una estrategia dentro del El gobierno. mismo que fue acusado por la Carpintero, ¿te acuerdas? El mismo que fue acusado por la Carpinterio. Yo creo que Le pescó unas llamadas telefónicas. ¿Sobre qué, te acuerdas? diciendo que Salinas se había robado la mitad de la partida secreta, ¿no? Ah, sí. Y yo no sé si es la otra mitad, ¿verdad? Pero bueno, cuando menos en este caso, a él lo hacen, te puedo decir, a él lo hacen con miembro del Consejo Directivo de SEMPRA. En el 2006 sale, porque tiene un paquete de acciones en SEMPRA. Yo no sé si las vendió o no, pero los tenía. En el 2006 aparece en el reporte de SEMPRA. Luego entra como secretario de la SCT y le da el permiso para que SEMPRA tenga su puerto. Y es un puerto. En cualquier secretaría que está le hace un nuevo favor. Exactamente. Va rotando secretarías para hacer favores. Y luego se vuelve socio. Para hacer negocios. ¿Qué clase de dirigente? Y actualmente es director de SEMPRA. ¿Sí? O sea, sale del gabinete Calderón y lo hacen director de SEMPRA. Vámonos a ir a otro bloque.